Buenos días, mi nombre es Fred Mendoza, soy estudiante de la Universidad José Antonio Páez y el día de hoy les voy a hablar sobre los motores, los actuadores, las válvulas limitadoras de presión, las válvulas reguladoras de caudal y las válvulas antirretorno. Ok, empezaré esta breve exposición hablándoles un poco sobre los actuadores. Los actuadores son los principales elementos de trabajo de tanto los sistemas neumáticos como los sistemas oleohidráulicos. El principio de su funcionamiento se basa en que gracias a la presión ejercida por el fluido de trabajo, este realiza diversas o genera diversas fuerzas que actúan sobre el área de la sección transversal del émbolo pistón, eh, realizando que éste cambie su posición y realice un movimiento y que genere un movimiento rectilíneo, realizando diferentes tipos de tareas o trabajos. Ok, hablaré un poco sobre los tipos de las válvulas de los actuadores. Encontramos los actuadores de simple efecto. Los actuadores de simple efecto son aquellos actuadores que solamente pueden realizar un trabajo hacia adelante en este caso. Cabe destacar que estos poseen una especie de resorte para que el émbolo vuelva a su posición inicial con mayor velocidad. Esto gracias a que los resortes poseen un alto módulo de elasticidad. Recordemos que el módulo de elasticidad es la capacidad que tienen los materiales a volver a su estado inicial sin deformarse de manera permanente. Gracias a la ley de Hooke, estos estudios se han simplificado mucho. También existen actuadores de doble efecto. Estos son capaces de realizar tareas tanto hacia adelante como en retroceso. Esto gracias a que en su interior posee diferentes canales o vías que pueden hacer que el actuador pueda generar más de dos posiciones, realizando trabajos tanto hacia adelante como hacia atrás. Estos generalmente son muy utilizados hoy en día. Ok, en los actuadores ahora hablaré un poco acerca del principio de diseño. Ok, para realizar o para mejor dicho para diseñar diferentes tipos de actuadores hay que tener en cuenta diversos puntos clave y tales como criterios de diseño y conceptos que son muy importantes en este estudio, debido a que el actuador es un elemento que va a soportar grandes presiones que se traducen en grandes cantidades de esfuerzo, debido a que la presión genera mucho esfuerzo en el elemento de máquina. Es de suma importancia escoger el material adecuado para la construcción de este elemento mecánico, donde no todos los materiales poseen las características o poseen por así decirlo, los aspectos más adecuados para la fabricación de los diferentes tipos de actuadores. Cabe resaltar diversos puntos clave como es el módulo de elasticidad, que es la capacidad que tienen los materiales, como ya lo había dicho anteriormente, para volver a su estado inicial sin deformarse de manera permanente. El SSUY, que es la resistencia máxima a la deformación, que es la capacidad que tienen los materiales, o es un módulo que mide la capacidad que tiene el material de soportar grandes esfuerzos sin que este se deforme de manera permanente. El módulo de elasticidad generalmente es una recta muy cercana al punto que es el SSUY. También hay que resaltar el SSU, que el SSU es la máxima resistencia a tracción. Cabe destacar que todos estos puntos son encontrados o fueron expuestos gracias a un ensayo de tensión de formación, esfuerzo de formación, perdón, que se realiza a una probeta. Ok, el SSU, que es el límite máximo de la deformación, este explica o hace énfasis de que eh, hay materiales a la tracción, perdón, el SSU es el límite máximo a la tracción. O sea, es la
capacidad que tiene un material de resistir la máxima capacidad de esfuerzo que puede resistir este material, que no es proporcional a la deformación de este. Explicándolo mejor dicho, hay materiales que aguantan, ejemplo, 10.000 psi, se deforman, pero este todavía no llega a la falla. El SSU hace referencia al punto en donde la probeta en este caso puede soportar, por ejemplo, una presión de 10.000 psi y esta sigue deformándose. El caso es que la probeta generalmente falla mucho después de colocar este esfuerzo, pero a tensiones mucho menores. Es decir que a lo largo de la deformación, la probeta, después de alcanzar los 50.000 ejemplo PSI, esta podría fallar a los 47.000 PSI debido a que la probeta se seguía deformándose. Eso es lo que mide el SSU, que es el límite a la tracción. Ok. ¿Por qué hago énfasis en estos puntos, en estas características? Bueno, como el vástago del actuador es una pieza generalmente un poco larga, esta puede fallar tanto ya sea por valores muy cercanos a ese SUY o por inestabilidad. La inestabilidad es un fenómeno que generalmente ocurre en columnas largas o en vigas largas. Este fenómeno hace que la viga, en este caso, falle mucho antes de valores cercanos o iguales de ese SUY. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, para explicarlo de manera más simplificada o de mejor manera, tomemos el ejemplo de una regla. Agarremos una regla y tratemos de aplicar esfuerzos de compresión para que ésta se pandee. Ok, por ejemplo, una regla de 30 centímetros, nosotros no necesitaríamos mucha fuerza para romper esta regla, debido a que se puede considerar como un elemento largo, o una columna larga, mejor dicho. Ok, si utilizamos este mismo ejemplo, pero en vez de utilizar una regla de 30 centímetros, usamos una regla de ejemplo 4 centímetros, necesitaríamos aplicar mucha más cantidad de fuerza para que esta regla se rompa. Esto es a lo que quiero llevar, que generalmente hay piezas que fallan, generalmente las piezas fallan por valores muy cercanos o iguales de ese SUY, pero hay piezas que se pueden considerar como piezas largas que fallan en valores muy por debajo de los valores de ese SUY, que este fenómeno es conocido como fenómeno de inestabilidad. Ok, gracias a criterios estudiados a lo largo de los años, hemos encontrado una relación en donde usamos la longitud y sobre el radio de giro, que es mayor o igual a 40, para determinar si una pieza se puede considerar como una pieza corta o una pieza larga. Esto va a depender, debido a que si una pieza se consideró corta, utilizamos los criterios normales para diseñar una columna corta en este caso, pero si la pieza es considerada como larga, es posible que esta pieza falle por inestabilidad, en donde gracias a las ecuaciones de Euler y las ecuaciones de Johnson podemos encontrar la fuerza crítica para que esta pieza falle, que es denominado una viga larga. Para conseguir o aplicar los criterios de Johnson, los criterios de Euler, es necesario aplicar valores de la altura relacionadas con el radio de giro para establecer un límite, en donde debido a este límite nos va a indicar si usamos los criterios de Euler para piezas largas o los criterios de Johnson para piezas largas. Ok, resumido este apartado, les hablaré un poco sobre las fuerzas que se aplican en los diferentes tipos de actuadores. Ok, como el principio de la fuerza que se aplica en el área de la sección transversal de un vástago en un pistón, un émbolo pistón, perdón. Bueno, recordemos que la presión es igual a la fuerza sobre área.
Para conocer la fuerza que se necesita para el avance de un émbolo pistón, no es más nada que despejar la fuerza de la ecuación de la presión es igual a fuerza sobre área. Recordemos que como estamos trabajando con un émbolo pistón, el área de esa sección transversal sería pi por diámetro al cuadrado multiplicado por la presión. En donde llegamos a la conclusión que la fuerza de avance no es más que 5 sobre 2 por pi por el diámetro al cuadrado por la presión por el rendimiento de la eficiencia del actuador. Recordemos que esto es un elemento mecánico y ninguna pieza o ningún elemento mecánico tiene un rendimiento del 100%. Todas tienen pérdidas, unas más que otras. Y el 5 sobre 2 hace referencia a los diferentes tipos de conversiones, debido a que esta ecuación está hecha para aplicar o exponer los valores de la presión en bar, que hoy en día se utiliza, es porque hoy en día se utilizan mucho los valores de presión en bar. Para la fuerza de retroceso en actuadores de doble efecto, se utiliza la misma ecuación, pero el diámetro se resta por el diámetro al cuadrado del diámetro menor, que en este caso el diámetro menor sería el diámetro del vástago. Hablar un poco sobre las válvulas. Las válvulas son elementos imprescindibles para la fabricación o para el uso de tanto sistemas neumáticos como sistemas hidráulicos. Existen válvulas limitadoras de presión, que estas se encargan de delimitar presiones en diferentes conductos, debido a que si por ejemplo tenemos una bomba que genera mucha presión, hay conductos que no pueden soportar tanta cantidad de presión, y donde fallarían estos conductos. Gracias a estas válvulas podemos limitar esa presión. Esto es gracias a que estas válvulas en su interior poseen una especie de resorte, con una especie de actuador pequeño, en donde cuando el fluido con altas cantidades de presiones pasa por allí, hay un conducto que hace que este haga presión o fuerza sobre un mini actuador que está retenido por un resorte para que pueda pasar el fluido. Estas tienen la capacidad en donde esta presión es utilizada para abrir o para abrir este actuador, generando que la presión disminuya. Esto pueden hasta minimizar el caudal hasta un 90%, la presión, perdón, un 90%. También hay válvulas limitadoras de caudal. Por ejemplo, la válvula globo se puede utilizar como una válvula reguladora de caudal, donde si se cierra un porcentaje de este globo, o esta válvula mejor dicho, esto será proporcional al caudal que salga de la válvula. También existen válvulas antirretorno, como la válvula check, que son válvulas que poseen una especie de compuerta donde atrapa, por así decirlo, el fluido de trabajo. Esto se utiliza mucho generalmente, o es muy visto en las bombas centrífugas, en la maraca, o sea, en la admisión de la bomba, donde para que la maraca no se tenga que cebar cada vez que se utiliza, la válvula check, o la maraca mejor dicho, retiene el agua para que se pueda utilizar constantemente la bomba centrífuga. Hablar un poco sobre los motores. Generalmente los motores se utilizan para hacer una especie de, por ejemplo, en sistemas neumáticos, en sistemas hidráulicos, se utilizan motores en conjunto con bombas de desplazamiento positivo, donde podemos encontrar bombas de engranaje que, gracias a su perfecto ángulo de presión, genera un aumento en el volumen de sus cámaras exteriores, en así que el fluido de trabajo obtenga grandes cantidades de presión. Todas estas válvulas de desplazamiento positivo, a diferencia de las válvulas centrífugas, utilizan el principio de desplazamiento positivo y no el principio de caudal, gracias a la fuerza centrífuga. También podemos encontrar bombas de paletas, que son las que utilizan el mismo principio de desplazamiento positivo. Las paletas aumentan el volumen en una cámara de trabajo, expulsando
el fluido trabaja a grandes cantidades de presiones. También existen válvulas de pistón, donde su funcionamiento es muy similar a los pistones en motores de combustión interna. Voy a resaltar un poco sobre las fórmulas o las ecuaciones necesarias para conocer en bombas de desplazamiento positivo elementos claves como el caso es el caudal, donde, como lo expuse en la lámina que tenemos en pantalla, el caudal es igual a C por N sobre 10 a la 3 por el rendimiento volumétrico. El rendimiento volumétrico hace referencia a las principales fugas, tanto internas como externas, en el elemento de trabajo. Estas fugas podrían minimizar el caudal. El término C hace referencia a la cilindrada del motor, que generalmente, o esta forma está hecha para que esta expresión sea utilizada en centímetros cúbicos sobre revoluciones. También voy a hablarles un poco sobre, o les mencionaré la fórmula que está en pantalla, que es para calcular el momento, en donde el momento es igual a 1,59 por C por el diferencial de presión por el rendimiento mecánico por el rendimiento hidráulico entre 10 a la 3. Esta fórmula está hecha para que el resultado de Newton por metro. C, como ya había dicho, es la cilindrada. El diferencial de presión es la diferencia de presiones entre la salida y la entrada, que es presión 2 menos presión 1. El rendimiento mecánico, bueno, como esto es una máquina, entre sus piezas existe fricción, donde gracias a la ley de la conservación de la energía la fuerza no se crea ni se destruye, sino que se transforma, y esta fricción hace que la energía de trabajo que se quiere realizar para el trabajo se convierte en otro tipo de energía que no es utilizable, que no es aprovechable, perdón. Y el rendimiento hidráulico hace referencia, como el fluido está en un régimen, estos diferentes cambios hacen que se generen mini torbellinos en su interior del fluido, generando choques y por ende haciendo pérdidas en la caída de presión, o pérdidas de energía de presión o caídas de presión. También puse en este mapa hice énfasis, en las tablas, debido a que para la elección de la mejor tipo de bomba de desplazamiento positivo se tiene que tener un conocimiento claro sobre el uso de estas tablas. Digo que gracias a estas tablas podemos determinar cuál es la bomba que mejor se adapte a nuestras necesidades, donde encontramos el uso de los ejes X o Y, o mejor dicho, ejes de las ordenadas y ejes de las abscisas, donde tenemos en el eje de las Y la presión, el eje de las X el caudal. Como tenemos diferentes curvas, esto hace referencia a diferentes tamaños por ejemplo, en bombas centrífugas se utilizan los diferentes tamaños de rodetes, ya que hoy en día existen rodetes que son intercambiables para que mejor se adapte a nuestras cualidades o nuestra situación. Bueno, esto ha sido todo, me despido.